realidad, como mujer de fe, tengo que dar gracias a Dios de estar hoy aquí, cumpliendo una vez más la palabra empeñada por nosotros, los 112 diputados del cambio, los diputados que ofrecimos y nos comprometimos ante millones de venezolanos que llegaríamos a esta Asamblea Nacional, a gestar soluciones que nos pudieran llevar de la mano a las madres venezolanas, a los millones de hombres y mujeres que padecen en las colas de la indignidad en este momento, buscando alimentos, buscando medicina, buscando artículos de primera necesidad y que sufren las consecuencias de estas políticas gubernamentales, que son las únicas responsables de la grave crisis que padecemos. Grave crisis que no es producto precisamente de guerra económica o de imperio, como les encanta con su yonofuismo, evadir responsabilidades, sino que los hechos hablan por sí mismos. Nosotros, no son palabras lo que estamos diciendo, son los hechos que gritan el fracaso de este modelo, porque específicamente este es un modelo que, por ejemplo, priorizó las importaciones, pero importaciones no complementarias, las importaciones que nosotros necesitamos para poder cubrir aquello que no producimos en Venezuela. No, eso no es lo que se priorizó en este país. Se priorizaron las importaciones sustitutivas, esas que venían a acabar con el aparato productivo nacional, esas importaciones que vinieron a poner de rodillas y tener quebrado a nuestros productores precisamente. Este modelo, además de esas expropiaciones, utilizó las expropiaciones sin ningún tipo de control, expropiaciones que en este momento vemos que no saben qué hacer con las más. A confesión de parte acaban de hablar 2.500 más las otras 3.000 afectadas. Esa cantidad de hectáreas que tienen la capacidad del pueblo venezolano de tener garantía de alimentación, de que tuviéramos el derecho a acceso a bienes, recursos, servicios nacionales, no como lo que estamos pasando en este momento. Y esas expropiaciones están en manos del Estado, esas empresas, esas unidades de producción, y totalmente improductivas. Y de eso conocen muy bien los productores del Estado portuguesa. Los productores de caña de azúcar del sistema de riego Majagua, los productores del sistema de riego Río Guanare, que están viendo cómo la caña de azúcar en este momento se queda en el campo, porque no va a ser en esta época de zafra molida ni una tonelada de caña de azúcar por la irresponsabilidad, porque las empresas expropiadas, los centrales azucareros expropiados están totalmente paralizados. Hay 15 centrales azucareros en Venezuela y 10 están en manos del Estado, y 8 en este momento no están moliendo ni un kilo de azúcar con la necesidad que nosotros tenemos. Cuando hablamos de la priorización de importaciones no complementarias sino sustitutivas, no puedo dejar de pensar en un sonado contrato que hizo Diosdado Cabello en el 2015. Fue a Brasil, en 3 días firmó un contrato por 2.100 millones de dólares para traer productos terminados, para traer carne y pollo importado a Venezuela, mientras nuestros productores no les permiten acceder a divisas que garanticen materia prima para garantizar producción nacional. Eso específicamente son los errores y el fracaso de este gobierno. Nosotros estamos hablando de que es necesario ver cuáles son las empresas estatales que están productivas y cuáles no, cuáles son las que están inoperativas, porque no es posible que nosotros le demos, dijo el diputado Sanguino, las empresas madres, las plantas madres. Yo les voy a contar a ustedes, en Guanare hay una planta madre, una planta que se ha invertido millones y millones de dólares y está inoperativa. Los trabajadores se quejan porque se quedan en la acera de enfrente, solamente matando el tiempo, y ahí no se produce absolutamente nada. Eso es lo que nosotros tenemos que reactivar y poner a producir en nuestro país. No es posible que se hayan invertido cantidades inmensas de recursos y nosotros no veamos al país que necesitamos produciendo y no le tengamos la garantía a nuestra gente de los derechos que tenemos, que es precisamente tener un poder adquisitivo fortalecido y es precisamente tener acceso a los bienes y servicios que necesitamos, que merecemos, que querramos, cuando
cuándo, cómo y dónde los necesitemos y no sumergirlos en las colas interminables y en la tarjeta de racionamiento que nos quieren imponer. Esas son las realidades que hablan del fracaso, no son palabras, son hechos. Específicamente, yo quería instar en el día de hoy al Banco Central a que publicara las cifras que tiene haciendo desde hace 5 años y no las publica, y que no publica las cifras de producción agroalimentaria en nuestro país y lo pone en resto. Pero resulta que hoy recibimos aquí la memoria y cuenta del Ministerio, y permiso, presidente, de la página del Ministerio de Información del Ministerio de Agricultura, en el informe que nos acaban de entregar para la memoria que vamos a recibir, desde las páginas 671 a las 679, los invito a que lo revisen. Está que en materia de café, nosotros en Venezuela consumimos 1.400.000 quintales, y la gran obra de este gobierno es que Café Venezuela, el que tiene el 70% de toda la producción del café, produjo 253.000 quintales. Que en maíz blanco, que nosotros consumimos 1.300.000 toneladas al año, nosotros, el gobierno venezolano se ufana de haber producido 15.900 toneladas, ni el 1%. En maíz amarillo, nosotros consumimos 2.500.000 toneladas de maíz amarillo, y el gobierno venezolano se ufana en este informe que nos presentan de haber producido 4.184 toneladas. Son cifras que hablan del fracaso, son cifras que hablan de las razones por las cuales nuestro pueblo está pasando hambre. Frente a esto, diputado Torrealba, frente a esto, no es que nos neguemos nosotros a admitir la crisis. Los que no admitían la crisis, lo que decían que era que las colas eran sabrosas y que decían que era mentira y que eran pagados por la oposición, eran ustedes. Hoy no hay duda que tienen que reconocer que estamos en una crisis. Lo que no estamos de acuerdo es en el cómo se resuelve. No le podemos decir a ustedes y poder aplaudir que es necesario seguir en un círculo vicioso sin fin de los mismos errores cometidos en el pasado. No es posible que nosotros admitamos como una respuesta válida que para poder producir en Venezuela, como somos incapaces de producir en las millones de hectáreas que tenemos con capacidad de producción, entonces vamos a producir en los techos de los edificios en Caracas en 400.000 hectáreas a través del conuco. Es absurdo. ¿Cómo le puedo yo decir a un productor en Portuguesa que en este momento está quebrado, que se le debe los subsidios del año pasado, que se le debe el maíz de la cosecha pasada, que no tiene cómo invertir y poder aumentar la producción, que si hay dinero para que jueguen a tener peceras con cachama, que si hay plata, porque ayer le dieron 6.000 millones de bolívares, pero no hay 9.000 millones de bolívares para honrar una deuda con nuestros productores nacionales. No es posible que sean tan caraduras. No tienen cómo seguir llamando que es miserable, que somos miserables por presentar una ley que da respuestas, que va a lo concreto, que plantea soluciones en términos específicos, que establece la manera de romper los cuellos de botella donde se han diagnosticado la gran cantidad de problemas. Por eso, esta es una ley que respaldamos con contundencia, en la cual tenemos fe, porque precisamente va a dar respuestas específicas. Es una ley que habla de simplificación de trámites burocráticos. ¿Por qué? Porque este es un gobierno que pone a la empresa nacional a correr en una carrera de 1.000 metros planos y le pone 100.000 obstáculos. Y cuando va llegando al final le dice regrésese que se le venció el primero. Esos obstáculos y esos trámites burocráticos son los que tenemos que acabar a través de esta ley. No es posible que le tengan miedo a que revisemos
cuáles son las empresas estatales que tienen problemas, cuáles son las empresas estatales que se han convertido en huecos sin fondos para la corrupción y para la utilización de recursos. Porque si ustedes no lo sabían, en el 2015, en esto que estamos analizando, aparecen 164.000 millones de bolívares destinados para invertírselos en esas empresas que están quebradas, que son lo único que arrojan son números rojos. 164.000 millones de bolívares que no hemos visto que deberían poner a producir empresas para nuestra Venezuela. Esas empresas tendrían que haber dado dividendos en favor de Venezuela. Y ellos le tienen miedo y dicen, es que se la quieren quitar a los productores. Mentira. No son a los trabajadores, es a cada uno de ellos que tiene una empresa de esa de mampara para el gran saqueo que ha significado el control de cambio y la adjudicación preferencial de los dólares. Porque cada uno tiene un interés en alguna de esas empresas, porque a Venezuela se ha saqueado utilizando precisamente el control cambiario y la adjudicación de los dólares preferenciales. Ese miedo al robo es lo que le tienen. Por eso están en contra de esta ley. Venezuela, yo no le estoy hablando a la bancada de la crisis, a la bancada de la mentira, a la bancada del yorofuismo. Te estoy hablando a ti, madre venezolana, a cada ciudadano venezolano que tiene que salir a defender esta ley que es garantía de comida, alimentación, seguridad y medicina para nuestro pueblo. Es efectivamente el momento de actuar. Ya basta de hablar tanto. Decía el jefe de la fracción de la crisis que había que acompañar al presidente Maduro en sus decisiones. Yo dudo realmente que un joven como Héctor Rodríguez esté de acuerdo en que es necesario el conuco y no se asuman responsabilidades. Yo dudo realmente que sea necesario pasar 5 horas para aumentar el precio de la gasolina, pero de esos 5 horas no se destine ni un minuto para decirle a los amigos de Petrocaribe que tienen que pagar lo que nos deben y que tienen que pagar lo que le corresponde a Venezuela. Que se utilicen más de 5 horas, que se utilicen más de 5 horas para devaluar nuevamente nuestra moneda, pero no nos hayan dicho ni una cómo es que van a hacer el recorte presupuestario y que todavía tengamos un presupuesto donde hay 52.000 millones destinadas a compra de armas. No es posible que en Venezuela se siga dilapidando los recursos. Miserable es aquellos que han dañado y gastado todos los recursos de Venezuela y nosotros estemos en la peor de las crisis desde el siglo XIX a esta parte. Por eso y para finalizar, no me queda más nada que decir que ratificamos que desde esta Asamblea Nacional nosotros vinimos a buscar soluciones, a construir los caminos y a cambiar este modelo que no sirve.